Muy buenos días, bienvenidos a todos los que se van incorporando a nuestra sesión del día de hoy. El webinar que tenemos preparado para ustedes es sobre la situación actual del coronavirus. Se encuentra con nosotros el doctor Emilio Sosa, médico especialista en salud ocupacional con 7 años de experiencia. Bienvenido, Emi, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y damos inicio al webinar de hoy. Muchas gracias, Geis. Buenos días a todos. Para mí es un gusto enorme estar platicando nuevamente con ustedes por aquí en este nuevo tema, COVID. Creo que parte de la pandemia, de lo que hemos vivido, pues precisamente nos ha impactado no solamente al sector salud, sino a toda la sociedad en general, y creo que desde que lo podemos memorizar tal vez en la historia, creo que ha sido una enfermedad que pues vino a modificar muchos estilos de vida, no solamente en el sentido, como comento, sanitario, sino en sentido social, sentido mental. Nos ha hecho involucrarnos tanto en cuestiones de sanidad, en cuestión de estilos de vida, nos ha hecho meditar un poquito más, incluso como comento, de salud mental. La nueva globalización, los nuevos estilos de vida han permitido que esta enfermedad, pues precisamente, se haya disparado de una manera tan exponencial. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar en lo respectivo a COVID. Ya no vamos a hablar tanto cuestiones un poquito técnicas, no vamos a hablar cuestiones un poquito como tal, tan específicas en relación a sanidad. Nos vamos a enfocar más a lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Como sabemos, se trata de una enfermedad nueva, se trata de una enfermedad la cual aprendimos todos juntos, no solamente como sociedad, también quienes estamos de este lado en la cuestión médica, en la cuestión de salud, también estamos a la misma par que todos nosotros. Dentro de esta charla, antes de continuar, sí me gustaría platicarlo un poquito. Dentro de esta charla hay muchos participantes de distintos perfiles. Dentro de esta charla hay cuestión de compañeros médicos, compañeras enfermeras y otros perfiles. Si en algún momento se me va por ahí algún término que tal vez no pudiésemos comprender, con gusto lo vamos pues especificando si en algo no me expreso de una manera más entendible. ¿Vale? Muy bien, entonces decía, parte de esta charla es precisamente qué es lo que hemos aprendido en sentido sanitario o en cuestión de medidas preventivas. ¿Qué es lo que sigue vigente ahora que ya aprendimos de la enfermedad, ahora que ya sabemos cuál es el verdadero mecanismo por el cual actúa la enfermedad, pero también en sentido legislativo, qué es lo que sigue vigente precisamente para cada uno de nosotros dentro de nuestros centros laborales, tanto en el sentido operativo, es decir, yo como médico, como enfermera, pero también en sentido administrativo, yo como, valga la redundancia, yo como administrativo de un centro laboral. Entonces, eso es lo que vamos a hablar cómo está la estadística al día de hoy. Vamos a hablar precisamente de los síntomas, cuáles son los síntomas por los que se caracteriza, reitero, ahora que ya aprendimos de esta enfermedad. Vamos a hablar cuál es el protocolo de las pruebas, porque seguimos por ahí teniendo un poquito de dudas todavía. El marco legal, como comentaba, la prevención y pues qué es lo que hemos aprendido, ¿vale? Vamos a hablar de ello. Un poquito de vacunas, ya no tanto nos vamos a enfocar porque creo que en estos últimos meses es lo que más hemos hablado o se ha hablado en los distintos medios. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien. Primero hablemos de definiciones. Cuando hablamos de un caso sospechoso, cuando hablamos precisamente de los distintos términos de un caso confirmado. Vamos a comenzar. Para empezar, ¿qué es COVID? Esta definición ya en muchos lugares la hemos escuchado. Es una enfermedad producida por el coronavirus o COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el virus causante precisamente de la enfermedad, la cual surgió en el Oriente en el año 2019. Eso ya a todos nos ha quedado claro. ¿Cuándo consideramos o cuándo clasificamos a una persona como un caso sospechoso? Importantísimo aclarar,
estas definiciones que yo les estoy comentando, todas las definiciones que tengo a lo largo de la presentación, son definiciones operacionales en base a las guías clínicas del IMSS. Puede que en algún otro medio o en algún otro lugar encontremos alguna otra definición, lo cual no descartamos que también entre dentro de lo correcto, pero en sentido normativo, esto es lo que hay en las guías clínicas del IMSS. Caso sospechoso, una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos, disnea, que la disnea es dificultad para respirar, bajo algún esfuerzo. O sea, yo subo escaleras, yo camino deprisa, voy bajo el sol y me agito, me falta la respiración. Fiebre, la fiebre sabemos que ya todos aprendimos prácticamente a cuantificar los signos vitales. Fiebre mayor a 37.5 se considera hipertermia, mayor a 38, fiebre. Cefalea, que es dolor de cabeza. Entonces, esos son los 4 signos cardinales de esta enfermedad, acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor de cuerpo, atralgias, que la mialgia es dolor muscular, atralgias, odinofagia, que es dolor al pasar alimentos, escalofríos, dolor torácico, escurrimiento nasal, dificultad para respirar o respirar muchas veces, la pérdida del olfato, que ahorita vamos a hablar precisamente por ahí un poquito de cómo se diferencian algunos síntomas en relación a las variantes, disgeusia, que es la alteración de los sabores, así como conjuntivitis. Muy bien. ¿Cuándo se considera un caso confirmado o un caso confirmado por asociación epidemiológica? Vamos a ver por qué esto se presenta mucho precisamente en los centros laborales. Caso confirmado. ¿Cuándo confirmamos un caso? Cuando por una prueba antigénica rápida para SARS-CoV-2, más la persona que cumple con la definición operacional, que ya hablamos de la definición operacional de un caso sospechoso, y cuenta con la prueba antigénica rápida positiva mediante un estuche comercial evaluado por el INRE. La toma de la muestra para la prueba antigénica rápida debe realizarse únicamente durante los primeros 7 días a partir del inicio de los síntomas. Ojo, las pruebas antigénicas, las pruebas que se toman dentro de planta, entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestros protocolos, pero en estricto sentido deben de ser tomadas con síntomas. No es válido que el día de ayer yo estuve en contacto con un caso positivo y resulta ser que bajo ese escenario el día de hoy yo tenga que hacerme prueba. Sabemos, ya todos hemos aprendido que hay un periodo de ventana de 3 hasta 5, 7 días, dependiendo de la variante, en el cual la persona, el virus causa efecto dentro del cuerpo, y aunque hagamos la prueba muchas veces no va a salir positiva. Entonces, de acuerdo al IMSS, esto es lo que tendríamos que hacer. Es decir, mi prueba antigénica se hace con síntomas y posterior hasta los 7 días después de haber tenido el contacto. ¿Cuándo se considera un caso confirmado por asociación epidemiológica? Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que haya estado en contacto estrecho. Convivencia con al menos 1 metro de distancia por 15 minutos o más. Entonces, si se dan cuenta, en el caso confirmado es cuando confirmamos con prueba. En el caso por asociación epidemiológica, es decir, no contamos con prueba, pero lo que sí pasó es que la persona estuvo en contacto con el caso positivo y tiene los síntomas. Pero ojo, ¿cuándo vamos a considerar que es un contacto real? Porque resulta ser que yo digo, ay, pues lo que pasa que me lo encontré en el pasillo, me saludó y ya es un contacto. No, el contacto, de acuerdo a las guías del IMSS, se dice que haya permanecido en una cercanía más próxima a 1 metro por más de 15 minutos e incluso haya tenido o no haya tenido el uso correcto del equipo de protección personal, o sea, cubreboca. Reitero, cuando se da una situación de riesgo, cuando la persona haya estado en contacto menor metro, espacio en el cual no haya utilizado cubreboca y no cumpla con las condiciones como por ejemplo la ventilación. Entonces,
Si yo tengo síntomas porque resulta ser que estuve en una sala pequeña con otra persona en un espacio cerrado en el cual nos quitamos el cubreboca, se considera o se pudiese considerar una situación de riesgo. Muy bien, ahora, ¿qué hemos aprendido precisamente de la propagación del virus? Cuando inició precisamente la pandemia, nos encerramos. Cuando empezó la pandemia, sanitizamos pisos, paredes, objetos y todo lo que se nos atravesara en nuestros hogares o en nuestros centros laborales. ¿Por qué? Porque precisamente no conocíamos cómo se propagaba este virus. ¿Qué sabemos hoy en día? Muy bien. El virus puede propagarse desde la boca o la nariz de una persona infectada en forma de pequeñas partículas líquidas que expulsa cuando se tose, estornuda, habla o respira. Estas partículas pueden ser desde pequeños aerosoles hasta gotitas respiratorias más grandes. ¿Cómo podríamos definir esto? Es decir, el virus es volátil, el virus se mantiene en el aire. El virus se mantiene en el aire y al mantenerse en el aire, con el hecho de que una persona solamente respire o hable, puede expulsar el virus. La mayoría de las personas que padecen COVID-19 sufren síntomas de intensidad leve a moderada y se recuperan sin necesidad, pero algunas personas desarrollan casos graves y necesitan atención médica. O sea, la mayoría, y ahorita vamos a ver, la mayoría de casos que hay no presentan síntomas. La mayoría de casos no son identificables porque precisamente la mayoría de personas enfermas no son las personas en la tercera década de la vida. La mayoría de personas enfermas son adultos jóvenes, los cuales afortunadamente, ya sea por el estilo de vida, ya sea porque no tienen alguna enfermedad crónica, o porque tienen un sistema inmune el cual responde a esta enfermedad, no presentan la enfermedad y con el simple hecho de hablar, pues reitero, se puede precisamente contagiar a alguien que haya estado junto. Entonces, vía de propagación por la cual se propaga el virus, dejémoslo claro, es mediante el aire. Mediante el aire porque se mantiene de manera volátil. Reitero, todo esto es la información actualizada de COVID. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una prueba? ¿Cuándo vamos a hacer una prueba en relación a COVID-19? Muy bien. ¿Tengo síntomas de COVID? Sí. Vamos a hacer la prueba de COVID-19, ya sea PCR o antigénica. Si es positiva, independientemente del estado de vacunación, debe iniciar aislamiento por menos 5 días y cumpliendo lo que nos dice el IMSS, desde 5 días. No tengo síntomas relacionados a COVID-19, a menos de que lo marque su protocolo que hayan dictado de manera interna, realizamos la prueba. ¿Tengo síntomas de COVID? No. ¿Ha tenido exposición con contacto? Sí. Realice la prueba 5 días después de la exposición o antes si desarrollan síntomas. Si recuerdan, les decía yo hace un momento, el contagio por asociación epidemiológica. Si hay síntomas y si incluso no tengo, si hay síntomas y si tuve un contacto directo con un caso positivo, entonces en esos casos vamos a hacerlo prueba. Esto pasa mucho dentro de los hogares, precisamente donde se enferma papá, mamá, y evidentemente la convivencia es inevitable. Evidentemente, pues muchos de nosotros, siendo muy honestos, es muy difícil que utilicemos equipo de protección personal dentro del hogar. Son muy contados precisamente las personas que pueden o que utilizan equipo de protección personal dentro del hogar. Entonces, pues tener cuidado con esto cuando hacer una prueba, más que nada pues por optimizar recursos. Esa es la idea también, parte de esta diapositiva. ¿Cuándo realizar la prueba? Pues cuando se cumpla con la diferenciación operacional de caso sospechoso. En caso de pacientes ambulatorios, la toma de muestra no debe exceder a los 5 días iniciados los síntomas. ¿Por qué? Si excede más allá de los 5 o 7 días, reitero, depende de la variante, pues evidentemente en el caso de la prueba de antígeno, puede que ya no lo detecte. La PCR puede incluso salir positiva aun cuando la persona ya no tenga la carga viral suficiente para contagiar.
Vamos a hablar ahorita de la sanitización. Si me permite, ahorita hablamos de este tema. Epidemiológicamente, ¿cómo estamos hasta el día de ayer? Hasta el día de ayer, de acuerdo a los portales oficiales de Secretaría de Salud, ¿cómo estamos? Entonces, hasta el día de ayer, 12 de julio, ¿cómo estamos? Positivos estimados, más de 6 millones de funciones cuantificadas por Secretaría de Salud, 340,000. Activos estimados al día de hoy, 215,000. Entonces, reitero, bueno, más bien, en este caso, consideremos que hay muchas muertes por COVID que no se cuantificaron por precisamente la realización de prueba post-mortem. La cuestión de la prueba post-mortem depende precisamente ya del tema de decisión familiar, pero en muchos casos en los cuales pues precisamente existió una complicación en relación al COVID y la persona lamentablemente falleció, no se están realizando, con toda sinceridad, no se están realizando en la mayoría de los casos pruebas post-mortem. Total de confirmados hasta el momento, total de negativos y total de sospechosos al momento, total de defunciones y recuperados, así como activos. Epidemiológicamente, algunos datos adicionales. Ok, vamos a hablar ahorita también de esto, del tema de los días de positivo. Vamos a hablar de lo que marca el IMSS y cuál es la realidad, porque hay muchas cuestiones ahí distintas en relación a los días. El IMSS, ahorita para la variante que más hay circulando, que es la variante Omicron, precisamente, es precisamente por eso que están dando solamente 5 días. Pero reitero, eso es por la variante Omicron. ¿Cuál sería mi recomendación? Que los pacientes sean valorados por el médico, para que el médico, por medio de los síntomas, pues determinemos precisamente a cuál variante pudiese relacionarse y cuál sería la recomendación en relación al resguardo preventivo. ¿Cómo estamos? Pues la tendencia prácticamente sigue igual. Al momento está un poquito más contagiándose las mujeres. Puede ser que sea por la misma densidad poblacional, por las propias características de la población mexicana. Un 10% del total de las personas se está hospitalizando. ¿Y cuáles son las comorbilidades principales con las cuales se están complicando las personas o con las cuales se está asociando el virus? Hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen estas enfermedades o cualquiera de estas enfermedades tienen más riesgo de complicarse y tienen más riesgo precisamente pues, de una atención hospitalaria. De acuerdo al último corte de julio, perdón, al último corte que encontré en los portales de gobierno, de acuerdo a la semana epidemiológica número 26, al 3 de julio se inicia con 11,217 casos, 3 defunciones en promedio por día, y al momento, hasta el día de ayer, lo que revisamos en estos datos, en relación a la disponibilidad hospitalaria por COVID-19 se ubica en un 90% para camas generales y 97% de camas con ventilador a nivel nacional. ¿Esto por qué es importante? Pues precisamente para que nos demos una idea de cuál es la tendencia que tenemos a nivel nacional en relación a las complicaciones que estamos teniendo por esta enfermedad. En su momento, cuando tuvimos los picos más altos, pues precisamente las complicaciones del coronavirus, vimos que se llegó a ocupar el 100% casi de la ocupación en camas, de la ocupación hospitalaria. ¿A qué se debe esto? Pues precisamente a la vacunación, precisamente a que hemos aprendido sobre la enfermedad, el que ahora la tendencia, el que ahora el porcentaje de ocupación hospitalario sea menor. Muy bien. ¿Cómo estamos en relación al día de hoy en el caso de los casos positivos? Muy bien. Me atreví aquí a ponerles para que veamos el histórico de un año, para que analicemos un poquito el histórico de cómo están los casos en relación al último año, para ver más o menos en relación a las temporadas. ¿Esto por qué me gusta analizarlo así? Porque precisamente recordemos que a inicio de año
por la temporada invernal. Tuvimos por ahí un pico pues bastante representativo, más o menos entre enero, febrero, a principios del año, y regularmente, o más bien hace un año, cuando se inició la vacunación, hace un año, cuando llegó la temporada del calor, se creyó precisamente que el calor más bien impedía la propagación del virus. Entonces, ¿por qué? Porque pues precisamente hubo una tendencia a la baja y se creyó ese tema, lo cual es un mito completamente. Entonces, veamos que precisamente hace un año, en el 2021, en la semana 26, cuál es precisamente el nivel de la curvatura en relación a los casos sospechosos con muestra y a los casos confirmados. Aquí la línea café. Aquí lo que importa es la línea café precisamente en relación a casos confirmados. Veamos que precisamente hace un año estaba por arriba apenas de los 100,000 casos y ahorita pues estamos un poquito más arriba. Entonces parece que precisamente la tendencia este año está ligeramente más arriba que la que tuvimos hace un año. Sí está habiendo una elevación. ¿A qué podemos llegar de la conclusión con esa gráfica? Sí está habiendo una elevación de casos en estos días. Sí está habiendo una elevación en relación a los casos que se presentaron la semana epidemiológica de hace un año. Veamos pues precisamente la tendencia. Incluso aquí ya hay menos casos negativos. ¿Por qué? Pues por la disminución de las tomas de muestra, la cuestión de la vacunación y el tema de las medidas preventivas. ¿Cómo estamos en cuestión de funciones? ¿Esto por qué lo pongo en evidencia? Todavía hay mucha negatividad, todavía hay muchas dudas en relación al tema de la vacunación. Por increíble que parezca, hay mucha renuencia todavía en relación al tema de la vacunación. Veamos precisamente la diferencia en relación a la cuestión de la vacunación. Hace un año, con el ligero pico que hubo en esta época, vean la elevación de la curvatura en relación a las defunciones a nivel nacional y vean precisamente, aunque hubo muchos casos a principios de año, vean que precisamente la curva de defunciones es menor en relación a la curvatura que hubo a mediados del año pasado, que hubo en la semana epidemiológica 32-33 del año pasado. ¿A qué se debe? Lo voy a reiterar mucho, precisamente a la vacunación, a la aplicación del refuerzo de la vacuna, a las medidas preventivas que ya las sabemos identificar. Y pues precisamente vean los casos positivos hace un año, vean los casos positivos que tuvimos a inicios del año y pues veamos precisamente la curvatura, la cual pues parece que ya la estamos superando en relación a la semana epidemiológica del año pasado versus la semana epidemiológica de este año. Entonces, lo que les decía hace un momento, la tendencia es aumento, hacia allá vamos. Ahora bien, ya vimos por qué es importante ahorita reforzar el tema de COVID-19, ya vimos cómo está la tendencia, ya vimos que el caso confirmado, el caso sospechoso. Vamos a hablar ahora de cuáles son los síntomas más habituales, cuáles son los síntomas que menos encontramos, y esto en relación a la definición operacional. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos, cansancio, pérdida de gusto y olfato para la primera variante. Para las variantes nuevas, para la variante ahorita la que más está en circulación, que es la Omicron, regularmente no, o más bien me atrevo a decir que tal vez de 100 casos, 1 o 2 tienen pérdida del gusto o olfato, pero la verdad es que el resto de casos no están teniendo pérdida de gusto o olfato y está habiendo más casos asintomáticos. Los síntomas menos habituales: dolor de garganta, dolor de cabeza, molestia o dolor corporal, diarrea, en algunos casos, muy raro, erupción cutánea, pérdida de color o los dedos, las manos o los pies, ojos rojos o irritados. Esto es en cuanto a identificación de síntomas. Yo estoy en mi centro laboral y me llega alguien con este síntoma, lo ingresamos a protocolo y hacemos toda la actividad que por sí se realiza.
cuando ni siquiera nos deberíamos esperar al protocolo y deberíamos de enviarlo inmediato al centro hospitalario más cercano, cuando hay dificultad para respirar o disnea, cuando hay pérdida de movilidad o de habla o sensación de confusión, o cuando hay dolor en el pecho. Entonces, habiendo estos síntomas, lo enviamos de inmediato a la unidad hospitalaria más cercana, y de hecho creo que ahora en todos los centros laborales, o prácticamente todos, ya tenemos al alcance un oxímetro. Sería conveniente pues validarlo precisamente con un oxímetro. ¿A qué se debe precisamente de que haya tanta variabilidad en relación a variantes? ¿A qué se debe que haya tanta variabilidad en relación a síntomas? ¿A qué se debe precisamente que la tendencia de la enfermedad vaya nuevamente a la alza? Son muchos los factores. El principal es que precisamente muchas de las restricciones que se impusieron de manera severa a lo largo de esta pandemia se están ya aperturando, como cuál, por ejemplo, la apertura de centros de entretenimiento, como por ejemplo la apertura de las fronteras, ahora ya sin ninguna restricción. Precisamente creo que parte importante es el tema de la globalización. A lo largo de la historia han habido muchas pandemias, las cuales pues tal vez no hemos llegado a la magnitud a la cual estamos llegando ahora. ¿Por qué? Porque precisamente si hace siglos ocurría una pandemia en Europa o en alguna otra parte del mundo, era muy difícil que precisamente la sociedad tuviera ese acceso a los medios de transporte para poder pues interactuar con otras culturas, y que precisamente esa interacción produjera el contagio. Al día de hoy, ¿cuántos vuelos internacionales hay al día de cada país? Y pues precisamente eso hace que las variantes puedan mezclarse, que los síntomas precisamente se confundan, y que precisamente estemos aprendiendo juntos. Entonces, seamos conscientes precisamente de que es normal, o es la tendencia precisamente que haya de esta enfermedad en relación a los síntomas y en relación a las variantes. Vamos a hablar ahorita precisamente del tema de las variantes. Ahora, en esta temporada, ahorita temporada de calor, afortunadamente no tenemos tantos síntomas, o más bien tanta alza de enfermedades respiratorias. En temporada de calor, la tendencia es que haya más enfermedades gastrointestinales, pero es importante detectar cuáles síntomas están relacionados a COVID-19 versus otras enfermedades respiratorias. Entonces, vamos a ver que precisamente los síntomas más frecuentes relacionados a COVID-19 es fiebre, dolor de cabeza o cuerpo, fatiga y pérdida de gusto o olfato. Versus el resfriado. En el resfriado regularmente no hay fiebre, regularmente no hay dolor de cuerpo, regularmente no hay fatiga o debilidad. En el caso de la influenza, sí hay fiebre, y la cual es muy intensa. Regularmente en el COVID la fiebre es, digámoslo así, regular, es decir, 38 grados. En la influenza supera los 39 grados. En el caso de una alergia, en la alergia jamás va a haber fiebre, no hay dolor de cuerpo. Aquí lo que principalmente lo caracteriza es el escurrimiento nasal, la tos en algunas ocasiones. Muy bien. ¿Cómo lo define actualmente la guía clínica en relación a cuándo es un COVID leve, un COVID moderado y un COVID grave? Muy importante, antes de continuar con la definición, es muy importante que nosotros, hablando en el sentido laboral, hablando en relación a los centros laborales en los cuales nosotros participamos o direccionamos, nosotros no somos centros de tratamiento. Actuamos como centros de detección y derivación. Eso es muy importante. ¿De qué se trata al ser un centro de detección? Pues precisamente que identifiquemos cuándo se trata cada uno de estos escenarios, y en base a ello, pues evidentemente vamos a actuar de acuerdo a los protocolos que hayamos determinado. Enfermedad leve, sin evidencia de neumonía o hipoxia, saturación mayor a 90 en el aire ambiente y tratamiento sintomático. Es decir, la persona va a llegar caminando, la persona puede que no tenga ningún síntoma, le ponemos oxímetro y su saturación va a estar mayor a 90.
Enfermedad moderada, aquí regularmente ya se diagnostica en un centro hospitalario signos clínicos o radiológicos de neumonía, es decir, mediante una radiografía identificamos que la persona tiene neumonía, frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, es decir, la persona está respirando prácticamente normal, saturación mayor a 90 y sin requerimientos de oxígeno. Una enfermedad grave ya es una neumonía complicada, la frecuencia respiratoria se complica y la dificultad respiratoria pues es grave con una saturación menor a 90 y regularmente pues ya en el caso de una enfermedad grave ya se necesita la atención hospitalaria. Si alguno de ustedes requiere una información más específica y más especializada de todos los datos que estoy dando, en la mayoría de las diapositivas les puse la liga de donde obtuvimos la información, por si alguien gusta pues navegar un poquito más en relación a la información que estamos presentando. Muy bien. En relación a normativa, ¿qué es lo que nos está pidiendo actualmente la normativa mexicana y qué es lo que lo que debemos de tener y debemos de cumplir? Recuerdan que a inicios de año, perdón, a inicios de la pandemia, pues precisamente existía esa incertidumbre de qué es lo que debía yo de cumplir en relación a mis centros laborales. Hay dos instrumentos con los cuales son las guías, por así decirlo, en relación al cumplimiento normativo ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay una guía que se llama Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19. Vienen ahí los decretos, vienen ahí las especificaciones de las medidas técnicas de ingeniería administrativas y sanitarias en relación a cumplimiento normativo. Pero además, hay algo que se llama listado de comprobación de la STPS, donde viene, valga la redundancia, viene un listado de todas estas medidas en específico que se deben de cumplir. Muchos de los dirigentes de los centros laborales nos han preguntado, se han acercado precisamente para comentar si hay alguna modificación. Hasta el día de hoy, ni la STPS ni el INE se han pronunciado en relación a la evolución de estas medidas o que tengamos que modificar. Si bien es sabido que se lanzó el programa ELSA es punto y aparte, el programa ELSA es precisamente para mejorar las condiciones sanitarias, promover las condiciones sanitarias más bien en los centros laborales, pero es muy distinto en relación a las acciones que se van a hacer en relación a COVID-19. Es decir, el día de hoy, estas medidas todavía pueden ser auditables e incluso sancionables para los centros laborales. En los medios de comunicación hemos visto cómo se han pronunciado algunas entidades en relación a la progresión de las medidas sanitarias, como por ejemplo los tapetes, el gel, la toma de temperatura, cómo se han ido progresando. Sin embargo, seamos bien específicos que todas esas pronunciaciones han sido regularmente para el comercio. No se ha pronunciado, reitero, ni la STPS ni el IMSS en relación a la progresión de estas medidas. La única progresión que se ha presentado es que al momento se tiene suspendido el semáforo epidemiológico. Ojo, no tenemos ahorita semáforo epidemiológico. El último que se sacó fue en mayo. No caigamos precisamente en ese tema. Yo ayer incluso lo revisé y sigue en verde. En verde sigue a mayo de este año. No tenemos ahorita ninguna actualización. Algunas entidades por sí lo utilizan ya de manera particular. Cada una de sus entidades verifique precisamente cuáles son las indicaciones por parte de los gobiernos estatales o alguna restricción adicional que estén poniendo. Hablando médicamente, para los centros sanitarios, para los servicios médicos, sigue vigente los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es decir, lanzaron un documento en el cual venía las medidas o cuáles son las acciones que nosotros debemos de seguir como médicos, como centro médico, como servicio médico en relación a las personas con alguna comorbilidad. ¿Cómo vamos a actuar precisamente frente a una persona con obesidad? Viene por ahí obesidad, embarazo,
viene también diabetes, VIH, vienen las principales o las enfermedades más comunes en relación a enfermedades crónicas. Hubo por ahí una actualización el año pasado de que ya no se iba a considerar como personal vulnerable a los pacientes crónicos, siempre y cuando tengan la vacunación. Entonces, les recomiendo por ahí para el personal de salud revisar esos dos documentos, los criterios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, y por ahí eso salió en el diario oficial de la Federación. Si alguno después quiere ese documento, lo podemos compartir, precisamente en relación a la actualización de estos criterios. Se volvió a lanzar esta semana, la semana pasada, no recuerdo, el permiso COVID. El permiso COVID es la misma dinámica del permiso COVID pasado. Ya ven que en algún momento se suspendió. Hablando técnicamente, el IMSS está dando 5 días ya de incapacidad. Ya ven que en su momento, cuando iniciamos la pandemia, el permiso era hasta de 14 días, después se redujo a 10, después se redujo a 7 y actualmente a 5. Técnicamente, reitero, la variante que más tenemos hoy en día es la variante Omicron. Esta variante se caracteriza precisamente por tener un tiempo de contagio más corto. Sin embargo, para evidentemente determinar si la persona tiene una variante Omicron o alguna de las otras variantes, se necesitarían estudios genómicos, genéticos, inmunológicos más específicos, los cuales pues evidentemente muchas veces no los podemos realizar. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Pues por sintomatología, el médico o la enfermera determinen precisamente cuál es la variante más asociada a la cual la persona pudiese estar contagiada, y en base a ello determinar los días. Incluso con síntomas, si supongamos de inicio le damos 5 días, regresa la persona, sigue saliendo positiva y sigue con síntomas, esa persona tiene que acudir al IMSS para progresar o para progresar en relación a la incapacidad, y tienen precisamente que pues validar el médico familiar en relación a la incapacidad. ¿Vale? Entonces son 5 días, porque ahorita la variante pues es la Omicron, pero en relación a los síntomas, si sigue con síntomas y si sigue positivo, pues entonces se tiene que validar el continuar con el resguardo preventivo. Yo recomendaría lo mismo, dependiendo de la variante que nosotros identifiquemos, de acuerdo a la pregunta que aquí me comentan. Si es un permiso interno, recomiendo de la misma manera empezar con 5 días. Reitero, ya que la variante más común es la variante Omicron, y con ello hacer seguimiento telefónico. Si la persona sigue con síntomas, validar precisamente si pues esa persona todavía tiene posibilidad de contagio. Si a los 5 días la persona ya no tiene síntomas, si la persona se reincorpora y por protocolo decidimos hacerle una prueba, lo más probable es que salga negativa. En el 80-90% de los casos, regularmente a los 5 o 7 días después de realizada la primera prueba, salen negativos. Medidas preventivas efectivas. Vamos a hablar ahora sí precisamente qué es lo más efectivo. Dice, ¿cuántos días es contagioso un caso positivo? Depende la variante. Depende la variante. Si es la primera variante de COVID, puede ser hasta 14 días, lo que se recomienda con la primera variante, en la cual produce anosmia, es decir, la dificultad para, o más bien, cuando ya no percibe los olores, se recomiendan hasta 14 días. Con Omicron, de 5 a 7 días. Es cuando regularmente la carga viral, si después de 3 semanas sigue siendo positiva. Aquí yo quiero ser muy específico. Aquí yo voy a compartir un secreto de medicina, de enfermería. Nosotros en medicina y enfermería decimos que nunca jamás 2 más 2 va a ser igual a 4. Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestros protocolos, pero en sentido de sanidad, en cuestión al tratarse de pacientes, nunca vamos a tratar 2 pacientes de la misma manera. Es decir, si a una persona o si a 10 personas resulta ser que al 5º o 6º día me salen positivos,
Claro que existe la posibilidad de que una persona siga saliendo positiva 2, 3 semanas. ¿Por qué? Porque depende el sistema inmunológico, porque depende el sistema, depende también si la persona tiene alguna comorbilidad, depende también las condiciones en las cuales la persona se alimente, depende también cuestiones incluso hasta de salud mental. Hay muchas cuestiones con las cuales no necesariamente dos pacientes se van a tratar de la misma manera. Un protocolo es para seguir las condiciones en caso de que se presente una misma situación, mas sin embargo, no siempre aplican en la cuestión de los pacientes. Sí existe, contestando concretamente esta pregunta, sí existe la posibilidad de que una persona después de 3 semanas siga saliendo positiva. ¿Yo qué le recomendaría en estos casos en los cuales una persona sigue saliendo positiva? Le recomendaría realizar una prueba de anticuerpos, que esta prueba de anticuerpos sea leída por un médico para que determine si realmente está saliendo positivo por inmunidad de memoria o por inmunidad activa, es decir, si la enfermedad sigue activa. ¿Cómo podemos saber en qué tiempo de variante me encuentro contagiado? Para saber el tiempo de contagiosidad. Reitero, solamente si hiciéramos estudios inmunológicos más específicos, pero por costes, es muy costoso, recomendaría que fuera solo por síntomas y por una evaluación médica. ¿Cómo se sabe que los contagian? ¿Cómo se sabe que los que se contagian es Omicron si cuando lo hacemos con la PCR no especifica? La PCR detecta restos del virus. Las pruebas de antígeno detectan anticuerpos la interacción antígeno-anticuerpo en el cuerpo. Y la prueba de anticuerpos detecta anticuerpos generales, por así decirlo. Reitero, la PCR detecta restos del virus solamente. La prueba de antígeno detecta la interacción entre el antígeno, es decir, entre la enfermedad y los anticuerpos. Y la prueba de anticuerpos detecta los anticuerpos que se elevan cuando nos contagiamos de la enfermedad. La PCR no nos va a decir la variante. Son otros estudios más específicos. Reitero, la manera más fácil es por síntomas. Después de tener contagio de COVID-19, ¿cuánto es el tiempo de espera para poder recibir el refuerzo de la vacuna COVID-19? Las guías dicen que 15 días, un mes. Aquí igual depende precisamente. Yo recomendaría en los casos en los cuales yo me contagié de COVID y quiero vacunarme, yo recomendaría en esos casos en específicos, si es muy necesario, esperarme un mes y de ser posible realizarme para darme de alta una prueba PCR. Aquí hacemos la prueba a los 7 días y siguen saliendo positivos. Lo hacemos hasta el día 10 y ya no sale negativo. ¿Está correcto hacer eso? Sí, sí está correcto, porque incluso ahorita vamos a ver cómo hay estudios en los cuales hay resistencia por algunas subvariantes de la variante Omicron. Entonces, reitero, no todos se van a tratar de la misma manera. No todos los pacientes van a salir positivos por regla a los 10 días o a los 7 días o a los 5 días. Puede ser que, por ejemplo, en este caso que nos expone hasta aquí, puede ser que la persona tenga un caso de hipertensión, obesidad, diabetes, inmunosupresión, porque a lo mejor antes de esto cursó con alguna otra enfermedad, lo cual lo debilitó inmunológicamente y por eso es que la persona va a seguir saliendo positiva. En estos casos, reitero, recomendaría yo una prueba pero de anticuerpos y puede ser que la inmunidad que se está detectando en la prueba de antígeno sea solamente de memoria. Entonces lo determinamos con una prueba de anticuerpos, la famosa IgG e IgM. Ok, ¿cuándo vamos a considerar o cuáles son las medidas que vamos a considerar más efectivas? La primera, y que la pongo hasta arriba, es el uso de mascarillas especializadas. ¿A qué me refiero con esto? Una mascarilla tipo KN, N95, KN95 o tipo quirúrgica. La distancia, la priorización de los espacios abiertos, el lavado frecuente de manos, las medidas de adecuación del espacio, es decir, nos separamos, nos alejamos, nos distanciamos, la limpieza y desinfección, la ventilación natural y mecánica y la reestructuración de los espacios. Estas son las medidas más efectivas.
Se impusieron muchas medidas, precisamente cuando se inició con la pandemia, como por ejemplo sanitizar el súper, como por ejemplo ponernos careta, como por ejemplo el aplicarnos gel a donde vayamos. Al día de hoy, reitero, sabemos que el virus es volátil. Entonces, aunque yo ponga una barrera física enfrente de mí, por la misma volatilidad del virus, el virus puede rodear esa barrera y prácticamente no nos sirve de nada. Realmente esa barrera nos sirve para macropartículas. O sea, yo estoy hablando y la saliva que yo pueda expulsar se va a impregnar, pero todas las micropartículas por las cuales yo estoy hablando pueden rodear esa barrera física. En términos científicos y técnicos, las barreras físicas no nos ayudan mucho. En términos legislativos y en términos de cumplimiento, el IMSS y las instituciones nos lo siguen pidiendo. Entonces, las medidas físicas, reitero, en términos legislativos, aún se deben de cumplir. El uso de mascarilla, recomiendo aún no dejarla, incluso para cuestión en áreas de oficinas, súper prioritario el tema de mascarillas. Muchas veces nos olvidamos y nos la quitamos. La distancia, ya vimos que precisamente la situación de riesgo o mayor de riesgo es cuando nos quitamos el cubreboca y estamos a una distancia menor a 1 metro. El lavado de manos. De manera personal, yo les recomiendo que el lavado de manos es por mucho más efectivo que la desinfección con gel. La mayoría de personas que utilizan gel lo utilizan con las manos sucias. El gel sanitizante no sirve si las manos están sucias. Reitero, lo mejor es lavado de manos, priorizarlo antes del uso de gel. Y pues la adecuación de los pasos, la reestructuración de las áreas. La ventilación natural y mecánica, lo mejor es la ventilación natural, o sea, tener puertas abiertas, tener ventanas abiertas. La ventilación natural, mecánica o artificial, en caso de tenerla, se recomienda siempre y cuando esté ventilado también de manera natural, o sea, combinado. O sea, yo pongo aquí mi ventilador a un lado, pero voy a tener la puerta abierta para que el aire esté circulando. Solamente de esa manera, ¿vale? Si vamos a tener el espacio cerrado y vamos a estar interactuando varias personas y colocamos un ventilador, pues realmente no nos va a ayudar. No lo sabemos, hasta cuándo se acabará el COVID-19, no lo sabemos, depende precisamente, más bien no se trata de cuándo se acabe, se trata más bien de cuándo nos adaptemos. Hace una década, 2010, 2011, llegó la influenza y precisamente a partir de la influenza se empezaron a hacer vacunaciones de refuerzo de manera anual. Es algo que se nos olvidó tan pronto que nos estamos vacunando de manera anual contra la influenza, porque la vacuna de la influenza de manera anual es para las nuevas subvariantes o para las nuevas variantes. No es la misma vacuna la que nos aplicamos cada año. Por eso es que cada año nos obligan, bueno, no nos obligan, nos invitan precisamente a vacunarnos, porque cada vacuna que sale cada año de la influenza es distinta. Lo más probable es que aprendamos a vivir con el COVID y que precisamente nos tengamos que vacunar con cierta periodicidad una vez que se vayan detectando todas las subvariantes, y van a aparecer muchas más. El uso de arete, reloj, anillos, accesorios, cabello suelto sigue siendo un lineamiento significativo para prevenir el COVID. ¿Y por qué? No hay tantos estudios más bien, los estudios no respaldan precisamente que el COVID se pueda contagiar por objetos. Faltan pruebas, por así decirlo. Estaba yo leyendo ayer un artículo en el cual solamente hay 2 o 3 artículos en el cual sí ha habido contagios por superficie, pero es mínimo, un menor al 1%. Realmente, en términos de los accesorios, no está comprobado que sea un factor mayor de riesgo. Sin embargo, en los centros laborales, el STPS, en el estado de comprobación que les comentaba, sí sigue vigente. ¿Podría repetir el criterio con base a síntomas para determinar si es nueva variante o vieja variante? Sí, decía yo que uno de los principales criterios es la pérdida de olfato. La pérdida de olfato está más relacionada a la primera variante. La nueva variante, que es bueno, la variante más común en estos días, es precisamente el
el que el olfato se mantiene, y hay dolor de garganta, es como uno de los síntomas cardinales de esta variante. El dolor de garganta, el dolor muscular y la fatiga, el cansancio, son los síntomas que se relacionan más a Omicron. Una pregunta, si en el IMSS solo dan 5 días y el colaborador sale positivo, el siguiente paso a seguir sería anticuerpos, porque tengo entendido que no les dan más incapacidad por parte del IMSS y en cualquier laboratorio hay ese estudio de anticuerpos. En efecto, el IMSS solamente está dando, el IMSS de manera interna determina cuánto es lo que va a efectuar en relación a las incapacidades. Actualmente el IMSS solamente está dando 5 días. El permiso COVID o de manera interna, a menos de que sea una persona que se complique, porque incluso si yo saco mi permiso COVID, me lo da 5 días. Si yo lo quiero renovar y pongo en el cuestionario que estoy complicado, el mensaje es acuda al IMSS. Entonces, si la persona sigue saliendo positiva, pero no tiene ningún síntoma de severidad o ningún síntoma de complicación, lo van a regresar. Lo van a regresar porque de acuerdo a los lineamientos del IMSS, esa persona ya no puede contagiar. La prueba de anticuerpos, sí la realizan en cualquier laboratorio. De hecho, es una prueba rápida como la de antígeno, y con esa podemos determinar si posiblemente la enfermedad sigue activa o solamente es cuestión de memoria. Es lo que yo le recomendaría para cuestión, esto ya está validado por el INDRE, igual importante aclararlo, este tipo de pruebas. Yo le recomendaría que para detección, prueba de antígeno, y para reincorporación, prueba de anticuerpos. Medidas de baja efectividad, ya lo comentaba, la desinfección de superficies, los tapetes sanitizantes, pues, ¿qué les puedo decir? No he visto sanitizante limpio, todos los tapetes que he visto están secos y realmente no cumplen ninguna función. En un momento se creía que el virus al momento de hablar caía al piso y en el piso se podía difundir. Ya sabemos que no, que la efectividad del virus es mayormente mientras se mantenga en el aire. Las caretas, desde mi punto de vista personal, como comento, los estudios revelan precisamente que puede ser de más contagio, porque si yo utilizo careta, interactúo con alguien que tal vez hable sin cubreboca, lo más probable es que el virus impregne a esa superficie. Por proximidad, tal vez hasta pudiese ser contraproducente el uso de estos objetos. Y más si acostumbramos a no sanitizarlas, porque igual yo he encontrado casos donde se les otorga una careta por una semana y resulta ser que en esa semana nunca la limpió, si acaso la sacude, le retira el polvo y pues ahí está más contaminada. Puede ser que la persona tal vez no se infecte de COVID, pero pues sí de una buena infección dérmica. En específico, en relación al esquema de COVID, no te tendría ahorita el dato, depende de tu zona geográfica y depende de las indicaciones de las autoridades locales. Ahorita están aplicando primera, segunda dosis para niños. Ahorita las campañas tengo entendido que están enfocadas a la primera, segunda dosis para los niños. Yo recomendaría mejor, creo que ahorita la mayoría de estos datos lo están publicando por redes sociales, por Secretaría de Bienestar. Yo te recomiendo por ahí buscar la página de Secretaría de Bienestar, el de Facebook. Ahí es donde están publicando todo, las sedes, los lugares. Entonces, de manera local, les recomiendo a cada uno, dependiendo de donde me estén viendo, por ahí seguir las redes sociales en relación a Secretaría de Bienestar local, porque son quienes determinan el itinerario. ¿A partir de cuántos días después del contacto un positivo es recomendable hacerle la prueba PCR? Lo mismo, aplica el mismo criterio, 5 días o aparición de síntomas. ¿Es recomendable sanitizar las instalaciones si existen casos positivos con COVID? Si la persona utilizó el equipo de protección adecuadamente, es decir, si utilizó un KN95, si utilizó el equipo de protección adecuado, el riesgo es bajo o el riesgo es nulo. Pero si no garantiza que el cubreboca no se colocó de manera adecuada, que no se lavó las manos,
que no hay una buena estructuración, entonces sí hay que sanitizar, ¿vale? Además de que si la persona estuvo tocando los objetos, ya vimos que el riesgo es bajo, muy bajo, pero existe. Entonces, mi respuesta sería sí. Muy bien, ¿qué acciones preventivas debemos de realizar? Control de enfermedades crónicas. ¿Quiénes son quienes están falleciendo más? Pues precisamente las personas que tienen alguna comorbilidad. No fumar, ya vimos que es dentro de las cuestiones asociadas, dentro de las enfermedades asociadas, el tabaquismo está en cuarto lugar en relación a complicación por COVID. La actividad física sigue siendo una de las mejores medidas preventivas en relación a las complicaciones por COVID-19. La vacunación es la mejor medida preventiva en relación a COVID-19. Es increíble aún la cantidad de renuencia y la cantidad de mitos que siguen existiendo en relación a la vacunación. De verdad, he visto muchos comentarios en redes sociales como comentan que a raíz de la vacunación ha habido aumento de otras cuestiones, como por ejemplo infartos. He visto cómo cuestionan precisamente la credibilidad de la vacunación. En fin, es un sinfín de mitos en relación a la vacunación. Y muy importante, porque todos sabemos bien que esta pandemia no solamente nos vino a afectar de manera física, sino también en sentido emocional, en sentido psicológico, detectar y atender síntomas emocionales. La mayoría de complicaciones, bueno, no la mayoría, sino muchas complicaciones también han sido emocionales, también nos ha ayudado a que este iceberg haya salido a la superficie en relación a temas de ansiedad, a temas de depresión. Yo le recomendaría que cada uno en sus centros laborales también tenga un protocolo para cuestión de ansiedad, para cuestión de depresión, que no necesariamente lo vamos a atender dentro de nuestros centros laborales, pero la obligación es detectarlos. Quiero hablar aquí de este tema porque no voy a hablar más de vacunas, de compatibilidad además, pero quise hablar de esto porque creo que este es un tema el cual sigue mucho en boga, sigue mucho por ahí, pues quedando en duda. La pregunta del millón: ¿cómo es posible que hayan detectado una vacuna de una manera tan rápida? ¿Cómo es posible que para otras enfermedades llevan décadas y no se descubre una vacuna? Y resulta ser que para COVID-19 la encontraron tan rápido. ¿Cómo es posible que las transnacionales farmacológicas hayan encontrado la solución para esta enfermedad y algunas otras enfermedades no se ha descubierto? Este es, creo que, el principal motivo de renuencia para vacunación. Y creo que precisamente nosotros como líderes dentro de nuestros centros laborales estamos obligados a ser portavoces en relación a seguir incitando a las personas a que se vacunen. Ya vimos que hay una gran diferencia con prueba científica en relación a la tendencia de decesos y de casos del año positivo a este año. Es muy importante hacer mucha difusión de la vacunación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se desarrolla una vacuna de manera tradicional? Regularmente, una vacuna tradicional lleva hasta 15 años o más. ¿Qué es lo que pasó con COVID-19? Pues se tuvo en 2 años. En 2 años tuvimos la vacuna. Esto es muy importante aclararlo. El descubrimiento de la vacuna 19, la labor más precisa y más específica para poder desarrollar una vacuna contra cualquier enfermedad es identificar el código genético de la enfermedad. El código genético es como una clave, la clave de la enfermedad, es decir, el código de una enfermedad descrito por muchas letras. Esa es la labor. Resulta ser que el COVID-19, si ustedes recuerdan, el COVID-19 está producido por el virus SARS-CoV-2. Pues, ¿qué creen? Ya existía identificado el SARS-CoV, o por así decirlo, el SARS-CoV-1. Ya estaba identificado el código genético, el cual el SARS-CoV-2 también tiene mucha relación estructural con el virus MERS-CoV, que es otro tipo de virus.
Gracias a esto, gracias a que estos virus ya se estaban estudiando previamente, es que tuvo mucha similitud, perdón, el código genético de de SARS-CoV-2 con SARS-CoV y con MERS. Eso es lo que permitió, gracias a la investigación previa, que precisamente ya teníamos identificado cuál era el código genético del COVID-19 y que nos permitió evolucionar más rápido en relación a una vacuna. Gracias a eso y gracias a la emergencia epidemiológica, como en cualquier organización, la burocracia, precisamente el llevar una fase en relación a cualquier medicamento, nos lleva cuestión de años. Se tuvo que trabajar a marchas forzadas en relación a que estos años se convirtieran en meses y pues que precisamente se produjera la vacuna. Esto no disminuye para nada la calidad ni la eficiencia de la vacuna. Quiero que esto quede súper específico. La vacunación en relación ahorita a las distintas variantes no quiere decir que la vacuna no funcione. Le reitero, por ejemplo, aquí para quienes son médicos y enfermeras, saben que esta es una fuente confiable. Esta es una fuente confiable, una fuente en relación a literatura médica. Ha habido, se está ahorita estudiando precisamente la neutralización de algunos anticuerpos en relación a las nuevas variantes, subvariantes, perdón, de Omicron, subvariantes BA2, BA4, BA5. Entonces, ahora los investigadores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir evolucionando las vacunas. Y reitero y tomo en cuenta el comentario que decían hace rato. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando aprendamos a evolucionar. Cuando aprendamos a evolucionar como aprendimos precisamente con la influenza. Lo más probable es que cada cierto tiempo nos van a estar llamando para vacunarnos, pero va a ser igual que la influenza, va a ser contra las nuevas subvariantes. Recuerdo y le reitero, la vacuna que nos están aplicando contra la influenza no es la misma cada año. Cada año se hacen nuevos estudios y nuevas determinaciones genéticas para evolucionar esa vacuna. Y entonces, pues va a ser lo mismo que va a pasar con la vacuna de COVID-19. Muy bien, ya para resumir, ¿qué es lo que aprendimos hoy? El virus se desplaza a la velocidad que los humanos nos movemos, el tema de la globalización, el tema de la apertura de fronteras, el tema de la interacción precisamente nos ha llevado a que este virus se disperse de una manera tan rápida. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Pues aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que ya tenemos a la mano, como por ejemplo la difusión de esta charla. Uno de cada 2 contagios sucede por contacto de personas sin síntomas. Y va a aumentar este porcentaje, reitero, porque pues precisamente la mayoría ya de esta enfermedad se está presentando de manera sintomática. No todas las personas que se infectan con el virus desarrollan síntomas, pero sí contagian. No quiere decir que yo, por ser asintomático, puedo ir por cualquier lugar y no voy a contagiar. No, la contagiosidad, por así decirlo, no va a depender de mí como portador, va a depender de las condiciones de las personas que tenga yo a mi alrededor. Puede ser que esas personas tengan una condición de inmunosupresión de alguna enfermedad y esas personas van a contagiarse de una manera muy fácil. La mayor fuente de contagios es la convivencia cercana, sin uso de cubrebocas y con espacios mal ventilados. Ojo, tener mucho cuidado con esto porque, pues sí, la mayoría de enfermedades, la mayoría, perdón, de contagios se están dando ahorita ya por las interacciones que estamos teniendo en los distintos escenarios. La distancia física mayor a 1.5 metros es la mejor acción para acudir a riesgos de contagio con el uso de cubrebocas consciente y bien utilizado, son la mejor barrera para prevenir la transmisión del virus. La atención médica temprana puede evitar complicaciones. Más que la atención médica, la detección. Nosotros que estamos en los centros laborales es la detección. COVID-19 no solo es una enfermedad respiratoria, hablando en términos fisiológicos, puede dar síntomas respiratorios, puede dar síntomas musculares, puede dar síntomas gastrointestinales. Ya vimos que incluso puede dar temas en cuestión dérmicas, pero también es de cuestión emocional
Entonces, pues igual atenderse los síntomas emocionales que pueda provocar COVID-19. No porque se trate de una emoción deja de ser menos importante, es importante y puede complicarse al igual que cualquier otra enfermedad. Un simple, bueno, no simple, pero una cuestión de depresión puede progresar a una depresión profunda, con incluso delirios. Una cuestión de ansiedad puede evolucionar precisamente a un ataque de ansiedad pues muy exacerbado. Entonces, sí es muy importante también el tema de cuestión emocional que puede complicar esta enfermedad. Las personas que más se están complicando y falleciendo son las personas entre 45 y 70 años de edad. Son las que más se están complicando y falleciendo. Pero las que más se están enfermando son los adultos jóvenes, 25, 40 años. Es donde está el mayor grosor de contagios. Por muchas cuestiones, porque son la población económicamente activa, porque son las que más interactúan, las que más tienen que salir de casa, son las que va a ser más común encontrar estos casos. Y al momento no existe un tratamiento eficaz y específico para COVID-19. Hay algunos fármacos que se están aprobando de manera emergente, pero como tal, no hay hasta el momento un antiviral, un retroviral, o como ustedes lo hayan leído, que digamos, este es tu tratamiento, cada 8, cada 12, uno al día, por tantos días. No lo hay. Hay la mayoría de medicamentos que se están utilizando de manera emergente, siguen aún en protocolo de estudio, siguen aún en protocolo de autorización, y pues vamos a esperar. No nos queda otra más que aprender. Reitero, esta enfermedad aprendimos juntos, aprendimos pacientes y personal de salud a la par. Y pues bien, espero que hayamos actualizado algunas de nuestras dudas, espero que hayamos refrescado, recordado lo que ya se nos había olvidado, porque creo que aquí todos aprendimos, gracias a esta enfermedad, creo que hemos aprendido todos, no solamente a leer un poquito de cuestión médica, sino también hemos aprendido cuestiones de estilos de vida, cuestiones de salud mental, hemos aprendido a la par cuestiones hasta de inmunidad, todos juntos, y qué bueno que pues hemos un poquito introducido más a esta cuestión de salud. De verdad, para mí me da mucho gusto ver cómo la sociedad hemos aprendido a la par, hemos tenido que aportar nuestro granito de arena, pues para que haya una mejor convivencia. Va a sonar muy repetitivo, pero ya lo sabemos, no bajemos la guardia, esto no ha terminado, este aprendizaje, más que una pandemia, esto es un aprendizaje, este aprendizaje no ha terminado, aún tenemos que reforzar las medidas, continuar con las medidas y pues nada más, seguir aprendiendo. Muchas gracias, Emi, por mantenernos al tanto en este tema tan importante que es la situación actual del COVID. Ya estuvimos respondiendo algunas preguntitas durante la sesión. Igual, si tienen nuevas preguntas o algo que se les haya escapado por ahí, ahora es el momento. Vamos a aprovechar que el doctor Emilio está aquí con nosotros. Creo que la mayoría de preguntas fueron por ahí contestadas a lo largo de la exposición, pero igual si alguno desea alguna información más detallada, en la presentación aparecen los links de donde está la información. Con gusto igual si alguna información no la pudimos explayar un poquito más, pues con gusto por ahí estamos al pendiente de cualquier otro dato que requiera. Así es. Sí, creo que ya no tenemos preguntas, Emi. Nada más muchas felicitaciones por parte de todos. Dice, excelente ponente, muy buena exposición. Doctor, sobre mi pregunta a la sanitización y su efectividad. Sí, comentaba yo que la sanitización sí es necesaria en cuestión de los objetos. No se ha demostrado al 100% que sea un factor de riesgo importante, pero si tenemos un caso activo de COVID, ¿a qué me refiero con esto? Cuestión de sanitización cotidiana, o sea, que todos los días voy a llegar a limpiar mi mesa,
no se considera tan efectivo. Si todos los días tengo que llegar a limpiar los respaldos y demás objetos, no se ha demostrado que sea tan efectiva, pero cuestión de sanitización por una persona con COVID activo, ahí sí se tiene que cumplir con la sanitización. Ejemplo, lo que hacemos los médicos, enfermeras todos los días. Detectamos un caso positivo, sale el caso positivo del consultorio a sanitizar todo. Esa misma medida se debe de replicar en el centro laboral donde la persona haya convivido. Perfecto, muchas gracias, Emi. Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas por aquí, recuerden que de igual manera se les va a compartir esta sesión grabada para que tengan acceso a la información en el momento que ustedes requieran. También se pueden poner en contacto con nosotros si es que llega a existir alguna duda. Aquí en Occupational Health estamos constantemente compartiendo información para ustedes, tanto en el aspecto de salud física como en el aspecto de salud emocional. Pueden encontrar nuestros webinars y capacitaciones en nuestro sitio de YouTube, que estamos como Occupational Health México. Emi, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, excelente presentación. Y sin más, les deseo un excelente día a todos. Gracias. Gracias a todos y que Hasta la tengamos... próxima. Bye.